Ah, ya. Hola, Rodrigo. Bien, damos por iniciada la sesión del día de hoy. Bueno. Señor secretario, le doy la palabra para la cuenta. Gracias, presidente, senadores. Se han recibido los siguientes documentos en cuenta. En primer lugar, que está en la tabla también del día de hoy, el oficio de su excelencia el presidente de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como consejeros del Consejo Nacional de Educación a los señores Gonzalo Muñoz y Carlos Williams. Como digo, está en el segundo punto de la tabla de la sesión del día de hoy. Y luego una serie de documentos de la senadora Gatica, en la cual pide que se pueda recibir en audiencia al señor Luis Ojeda, director de la Escuela Padre Carlos de Malalhue, Fundación del Magisterio de la Región de los Ríos. Del señor defensor de la niñez, Anuar Quesilla, en el cual da respuesta a un oficio que se envió por esta comisión en nombre de los senadores señora Proboste y senadores García y Sangüesa, en relación con los problemas de matrícula que se están presentando en diferentes comunas del país, en relación con los cupos de los establecimientos educacionales, que también es el primer punto que está en la tabla del día de hoy, analizar ese tema. Luego del señor Gaspar, de una copia del oficio enviado por el señor Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, al diputado Gaspar Riva, en relación a problemas que han venido enfrentando y que la comisión ha mandado dos oficios en relación con la situación de las manipuladoras de alimentos y que en relación del incumplimiento de las obligaciones laborales de parte de algunas empresas, 3 empresas en particular, es lo que se refiere a este oficio. Está en el punto 3, senador, al final es la comunicación que se manda por el director ejecutivo, dije, de la Asociación de Municipalidades de Chile, en respuesta al diputado señor Gaspar Rivas. Eso se nos envió también a esta comisión. Luego del señor Luis Francisco Torrejón, que él es del Centro Educacional Integral de Adultos San Francisco de Asís Limache, que también pide ser recibido en audiencia por esta comisión. De la señora Noelia Zunino, directora de Comunicaciones de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, quien a nombre del vicedecano Mauricio Bravo remite un informe y el sitio web para poder ver ese informe en relación con los SLEP vigentes y que entrarán en funcionamiento en los próximos años. Y finalmente, de la señora Camila Escarabello, ella es directora de Relástese, Red Latinoamericana y el Caribe, por el derecho de educación de niñas, niños y jóvenes en situación de enfermedad, tratamiento médico y hospitalización domiciliaria. Remite un informe que se denomina la regulación sobre la pedagogía hospitalaria en Chile, propuestas normativas. Recordar que hay un proyecto de ley en esta materia y solicita si se puede recibir en audiencia al señor Pablo Soto Delgado, que es doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo, para exponer sobre este informe y sus propuestas para la armonización legislativa correspondiente. Eso, señor presidente, es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, de la cuenta que se ha leído, hay básicamente solicitudes de audiencia que vamos a considerar para ofrecerle algunas alternativas a los señores senadores y también alguna información. Y vamos a ver en la medida de las sesiones siguientes cuándo vamos a agendarlo. No sé si les parece a los señores senadores que, dado que hay uno de los postulantes del punto 2, que Consejo Nacional de Educación, que está conectado, y entiendo que la otra persona está presente, que pudiéramos partir por ese punto. Senador Fidel Espinosa, punto varios, ¿con la cuenta? Ya. Sí, le ofrezco la palabra. Por favor. Hace 20 días, por eso me sorprende mucho, hace 20 días yo solicité formalmente a través de la comisión, a la JUNAEP en particular, a la señora Camila, que diera cuenta cuánto fue el daño patrimonial para el Ministerio de Educación, para la JUNAEP en particular, aprovechando que está el señor ministro, de la medida que adoptó el exdirector de la JUNAEP, el señor Toá, porque, como es de conocimiento público, el señor Toá tomó una decisión arbitraria, bastante cuestionable, que le significó un daño patrimonial que nosotros estimamos en más de 5.000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Entonces, me sorprende que han pasado 3 semanas y no tenemos las cifras reales, porque yo espero, de verdad, que independiente que el señor Toá tenga santos en la corte en el gobierno tome acciones respecto a su medida. Tome acciones respecto a su medida. Este es un daño que el país tiene que conocer,
porque significó el despido de 2.200 manipuladoras de alimentos que tuvieron que ser justamente indemnizadas por el Estado por una decisión que adoptó a pesar de todos los requerimientos de quienes le señalamos en su momento que estaba actuando de manera arbitraria. Yo espero, ¿no es cierto?, que los antecedentes, cuando los tengamos, los remitamos al Consejo de Defensa del Estado y al organismo que corresponden. Con 5.000 millones de pesos se solucionan hartos problemas que tiene no solo la educación de nuestro país, o más, porque yo creo que son las cifras aún superiores. Señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor senador Espinosa. Me señala el secretario que se han enviado 2 oficios al respecto y ninguno de los 2 ha sido contestado. Como está el ministro acá, entiendo que el ministro está tomando nota y ojalá la JUNAEM nos pueda cuanto antes remitir esa información que ha sido solicitada por la comisión. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Bien, ¿les parece entonces que invitamos al orden y partamos por el segundo punto? Señor ministro, le ofrezco la palabra entonces en relación al punto del Consejo Nacional de Educación. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, los antecedentes han sido remitidos vía oficio por parte del presidente de la República al Senado, en orden de dar cuenta de un proceso que es habitual en el Consejo Nacional de Educación, que es la renovación parcial de sus miembros. En este momento, de hecho, acabo de llegar de la cuenta pública del Consejo Nacional de Educación, que está ocurriendo durante la mañana, y en ese momento dejan de funcionar como consejeros al menos 5 consejeros y consejeras que representan distintos sectores, ¿no? Hay representantes de la educación superior, hay representantes del sector de educación pública, representantes del mundo de los expertos o académicos en educación, que tienen distintas líneas de ingreso al Consejo, ¿no? En algunos casos son nombramientos directos del Ministerio de Educación, que van a consulta a distintos organismos. En otros casos son las instituciones de educación superior las que nombran directamente a los representantes en el Consejo, frente al Consejo. En otros casos son ternas que emanan del Servicio Civil, con un procedimiento similar al de concursos por alta dirección pública, que llegan al presidente de la República para que éste envíe una propuesta al Senado para su ratificación, ¿no? Esas son las distintas formas de generación de miembros del Consejo Nacional de Educación. En este caso, al presidente le corresponde presentar al Senado 2 nombres que pertenecen al sector de académicos de destacada trayectoria en el mundo de la educación, y dentro de las ternas que llegaron del Servicio Civil, producto del proceso de selección de los nombres, hay 2 personas que son enviadas por el presidente de la República al Senado para que tome conocimiento la comisión y podamos proponerle a la sala la aprobación de estos nombres. En un caso es Gonzalo Muñoz. Gonzalo Muñoz es un académico de destacada trayectoria, ha tenido un desempeño tanto en el sector público como en el sector académico. Fue académico de la Universidad Diego Portales, acaba de retornar de estudios de posgrado, doctorado en Europa, en España en particular, y además se desempeñó también como jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Luego, los antecedentes están a la vista de ustedes, están remitidos por parte del presidente con los currículums más en extenso. Por otro lado, el segundo nombre de la segunda terna, porque estos son nombres que tienen que emanar de cada terna, se presentan 2 ternas distintas. El segundo nombre que está propuesto por el presidente al Senado es el de Carlos Williamson. Carlos Williamson ha sido rector de instituciones de educación superior, también un académico de destacada trayectoria, y efectivamente ambos nombres cuentan con la visión de parte del presidente y del propio ministerio de que pueden hacer una contribución muy importante a una institución que también es muy importante y que efectivamente es aquella que resguarda de alguna manera no solamente los equilibrios de peso contra peso, check and balance, sino que también garantiza una mirada de largo plazo en las políticas educativas, en materia curricular, en materia de evaluaciones, en materia de reconocimiento oficial, autorizaciones de subvenciones, procedimientos de apertura de nuevas instituciones educativas a nivel de educación superior y también escolar, y también del sector parvulario, en fin, cumple un rol demasiado importante en la política educativa y por eso es que es muy determinante una correcta definición de aquellos que ingresan a ser parte de este consejo por el próximo periodo.
Como comentaba recién, la renovación es de 5 miembros que dejaron sus funciones el día de hoy. 5, sí. 2 son a consulta al Senado, otros son nombrados por la institución de educación superior, otro tiene que ir a consulta al Colegio de Profesores para que el Colegio de Profesores se pronuncie por uno de ellos. La decisión final la tomamos nosotros desde el Ministerio. Y de esa forma se completa nuevamente el directorio, el equipo del Consejo Nacional de Educación, que sigue siendo presidido por el periodo que resta por Luz María Bach, que hoy día encabeza el Consejo Nacional de Educación, presidente. Bien, muchas gracias, señor ministro. Entonces, a la comisión le corresponde verificar si ambas personas propuestas en esta categoría, llamémoslo así, de académico de destacado prestigio, de reconocido prestigio, cumplen o no los requisitos. Más que una votación, lo que corresponde es verificar aquello que, en la opinión del gobierno, así ocurre. Los antecedentes curriculares de ambos postulantes los tienen los señores senadores en sus carpetas. Yo le ofrecería la palabra a, no sé, unos 5 minutos cada uno. ¿Le parece? Bien, entonces partimos por el señor Carlos Williamson, que está conectado. 5 minutos. Bien, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, un saludo afectuoso. Lamentablemente no puedo estar allá, tenía que ser clase, lamentablemente no puedo estar allá, pero igual mando un saludo afectuoso a los miembros de esta comisión. Saludar desde luego también al señor ministro de Educación, ¿ya? También al director de Educación Pública, que lo veo a un costado también, y desde luego a mi colega Gonzalo. Lo primero que yo quisiera, señor presidente, es agradecer el nombramiento y agradecer al presidente de la República el honor que me ha conferido nombrarme postular mi nombre, ¿no es cierto?, al Senado para el cargo, ¿no es cierto?, en el Consejo Nacional de Educación. Me parece que es importante mencionarlo. Ahora, quisiera, digamos, muy brevemente en estos 5 minutos, digamos, mencionar dentro de la arquitectura institucional que tenemos en Chile en materia de educación, que yo creo que ha ido creciendo, mejorando su robustez, su madurez. Hoy día podemos decir que de alguna forma Chile ha logrado en materia de educación constituir una institucionalidad que conjuga razonablemente bien autonomía, independencia, ¿no es cierto?, el desarrollo libre, ¿no es cierto?, las instituciones, por otro lado también la regulación. País que en algún momento tuvo una falta de regulación, hoy día estamos bien embarcados en ese sentido y eso augura un buen desarrollo futuro porque creo que tenemos los elementos tanto a nivel de lo que es el rol que cumple la Agencia de Calidad en Educación Escolar, ¿no es cierto?, la superintendencia en términos de fiscalización, la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cierto?, la subsecretaría, desde luego, y desde luego también el rol que cumple un poco de orientador, ¿no es cierto?, de reflexión, de horizonte a largo plazo, del Consejo Nacional de Educación, y ahí fundamentalmente referirme a aquellas tareas que tiene presente, ¿no es cierto?, y en el futuro con mayor fuerza, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Educación, que tiene que ver con el tema curricular. Hay tema pendiente, ¿no es cierto?, a nivel curricular. Yo entiendo que está trabajando activamente el Ministerio de Educación para actualizar los currículos en algunas áreas. Hay que pensar de que el mundo ha cambiado enormemente, ¿no es cierto?, y la pregunta que uno se hace, por ejemplo, es cómo la inteligencia artificial, que hoy día está entrando con tanta fuerza, se puede incorporar dentro de lo que es el desarrollo curricular en los colegios, no solamente a nivel de las universidades, donde ya también está presente. Eso en primer lugar. Lo segundo, no perder de vista que nosotros estamos frente a una situación donde las universidades, los FT e IP, la educación superior, está atravesando por un proceso, ¿no es cierto?, de acreditación, donde de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, y los criterios estándares, no está asegurada la supervivencia futura de muchas instituciones que lamentablemente no han adquirido los niveles necesarios. Y ahí el Consejo Nacional de Educación tiene una labor fundamental, tanto desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de revisar las situaciones particulares, ver eventualmente el cierre, la revocación, y algo que todavía no se ha verificado, porque estamos en proceso. ¿Qué pasa con aquellas instituciones que no logran tener la acreditación y que donde el Consejo Nacional de Educación tiene que acompañar? Ese acompañamiento no sabemos cómo va a funcionar, estamos en proceso, por lo tanto creo que es una segunda tarea muy, pero muy fundamental. Y por último, algo que a veces se olvida, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de Educación tiene una tarea fundamental en cuanto a reflexionar sobre el futuro de la educación en Chile, ¿no es cierto?, en materia, digamos, de orientación, en materia de evaluación, en materia, digamos, de retroalimentación de las instituciones. Ese rol, ¿no es cierto?, que a veces yo lo digo con bastante, digamos, franqueza. A mí me da la impresión de repente como que ese rol de debate, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de políticas públicas, de repente el Consejo aparece un poquito apagado. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente, muy fundamental, particularmente considerando que tenemos tantos procesos que se están verificando. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la ley de inclusión, la nueva educación pública, todos los problemas que estamos viendo
en esta desmunicipalización, digamos que es un camino positivo, ¿no es cierto?, necesario, pero tenemos que ver realmente cómo hacerlo para que esto efectivamente pueda funcionar. En fin, hay una serie de áreas donde yo creo que el Consejo puede tener una labor muy fundamental y creo que hay que relevar ese debate porque eso va a permitir justamente tener mejores políticas públicas en el ámbito de la educación. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos Williamson, por su exposición y además por ajustarse al tiempo. Le ofrecería a continuación la palabra a don Gonzalo Muñoz, pero antes quisiera saludar, por supuesto, a la subsecretaria que nos acompaña, Alejandra Ratia, y a don Rodrigo Gaña, también director de Educación Pública. Don Gonzalo, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, saludar a usted, a los senadores, por cierto también al Ejecutivo y por cierto desde ya agradecer también la nominación a este Consejo Nacional de Educación. La verdad es que es importante, creo yo, en esta oportunidad recordar que desde el origen de esta institución, en su primera configuración, en los años 90 y luego con la modificación que hizo este Congreso Nacional con la Ley General de Educación, al mismo tiempo de pensarla siempre como un contrapeso, como ha dicho el ministro acá, fue también una institución pensada para en Chile asegurar la existencia de políticas de Estado en educación. Y creo que esa reflexión es bien fundamental porque la verdad es que en un momento como el que estamos hoy día, ¿verdad? En el que es difícil encontrar acuerdos en distintas áreas, pero en particular en educación, donde sabemos que lo que necesitamos son apuestas de largo plazo, el rol de un organismo como este es fundamental. La aspiración mía al postular a este cargo y las ganas de contribuir que tengo tienen que ver con eso, con la posibilidad de ayudar desde un organismo específico, autónomo, del Estado chileno a mejorar la capacidad que tenemos para ponernos de acuerdo en políticas que tanto los estudiantes de la educación parvularia, básica, media y también superior requieren en nuestro país. Eso es lo primero. Lo segundo, también como lo decía Carlos, la verdad es que los desafíos que tiene el Consejo son múltiples. Parte del proceso que el Servicio Civil prepara para elegir a los consejeros y consejeras tiene que ver con eso, con presentar también algunas propuestas o reflexionar en torno a ellas. Yo en particular creo que un desafío que tiene el Consejo Nacional de Educación es aumentar sus niveles de conocimiento y de transparencia a la ciudadanía en general, pero en particular al sistema escolar, para que sepa muy bien las decisiones que ahí se están tomando. Como decía también Carlos, contribuir a una reflexión nacional que está ocurriendo por lo demás en el mundo respecto del aprendizaje, respecto de los contenidos, respecto de lo que necesitan las nuevas generaciones para desempeñarse en sociedad de forma igualitaria. Creo que ahí hay un desafío enorme y creo que este Consejo tiene mucho que aportar en este plano y al menos desde mi parte espero, si este Senado así lo ratifica, contribuir desde ese lado. Finalmente diría que estamos en un momento donde el Consejo Nacional, que es parte de un sistema de aseguramiento de la calidad, requiere también un diálogo fluido con las distintas instituciones del Estado. En ese sentido, acá ocurre mucho que el presidente del Consejo, la presidenta en este caso del Consejo Nacional, es convocada a distintas discusiones. Creo que hay que acelerar o intensificar aún más el diálogo de las distintas instituciones entre ellas del Consejo y creo que desde ese lado también hay que estar disponible a colaborar y a mejorar, insisto, el diálogo en torno al futuro de la educación chilena. Así que eso, solamente agradecer la oportunidad de estar acá y un saludo. Muchas gracias, Gonzalo. Le ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren referirse a las presentaciones, los antecedentes que ustedes tienen. ¿Se ofrece la palabra? Senador, por favor. Senador Velázquez. Gracias, presidente. ¿Es posible quizás pedirle alguna que se refiera a algún tema, alguna reflexión de un minuto? ¿Sí? Particularmente el señor Carlos Williamson mencionó una cuestión que creo que es bien interesante y que a veces en la educación se habla poco, que tiene que ver con el currículum. Y en ese sentido, a ver si ya sea don Carlos o don Gonzalo, desde la educación también podemos descentralizar, intentar búsqueda de reducir estos niveles de desigualdad que son de bastante filosofía, pero que se avanza poco. Si está esta posibilidad de profundizar, flexibilizar bases curriculares regionales, porque hoy día está la potestad, es posible que la unidad educativa, es posible que a nivel regional se apliquen estos conceptos, sin embargo, pareciera que falta impulsar en este concepto que decía don Gonzalo de política de Estado, que suena muy bien cuando se habla de política de Estado, de cuestiones macizas, interesantes, inteligentes, pero que cuando debemos concretar en comunas del norte, del centro, del sur en particular,
sentimos que el discurso sigue siendo siempre un Estado excesivamente centralizado. Si desde el currículum podemos ayudar en ese sentido, fortalecer en términos de obligatoriedad de tener nuestros currículum o bases curriculares regionales, territorializarlas, en fin, alguna propuesta en macrozona, a ver si al respecto, presidente, al suyo, una reflexión. Sí, muy bien, senador Velázquez. No sé si hay otro senador para hacer una breve ronda y luego darle la palabra un par de minutos a los postulantes. No sé si habría alguna otra solicitud de palabra, ¿no? Bien, yo quisiera hacer un comentario también breve a las exposiciones que los señores Williamson y Muñoz han señalado. Ambos han hablado un poco de la transversalidad en los objetivos del currículum. Yo creo que eso es bien relevante. Este Senado le correspondió en distintos momentos esta nominación en las categorías que aquí se ha hecho mención por parte del ministro, y hubo una tensión hace algunos años atrás entre el gobierno, el Ejecutivo y esta comisión, porque no parecía, algunos miembros de la comisión, una mayoría de los miembros de la comisión, que era la mejor decisión que estábamos tomando. Pero más allá de eso, lo que quiero reflejar es que en muchos momentos la nominación de los miembros de este Consejo, y quiero decir también responsablemente que han contribuido mucho también, muchos de los miembros en el pasado y probablemente algunos que están hoy día, a este atrincheramiento en políticas ideológicas. Yo quisiera rescatar las palabras de ambos, porque si no hay capacidad en el Consejo Nacional de Educación para alcanzar acuerdos en materia de currículum escolar, en definiciones sustantivas de los aprendizajes, con todos los problemas que hoy día tenemos en la sala de clase, bueno, también hay una responsabilidad también nuestra como Congreso, muchas veces no darle la importancia que tienen estos temas, los temas de docente, la convivencia escolar, aprendizaje socioemocional, todos los temas formativos que a veces también hemos descuidado nosotros, y políticamente tenemos que hacer una autocrítica. Pero yo creo que donde no hay margen para atrincheramiento es justamente en el Consejo Nacional de Educación. Entonces yo simplemente quisiera recoger el espíritu que aquí usted ha planteado y ojalá permear al resto de los ocho miembros restantes, porque si no hay acuerdo aquí, bueno, la educación es la que va a seguir esperando en términos de calidad, en términos de formación, de aprendizaje. Y en ese sentido, bueno, le voy a enviar después a ambos una minuta que preparamos junto al profesor Diego Bersalvi hace un par de años atrás, a propósito de currículos, justamente. Hoy día, tanto la literatura, el cine, la investigación nos remite todos los días a lo que pasa en Oriente. No digo solo en las guerras, digo también en el cine, precisamente. Y nosotros miramos el currículo escolar y creo que hay un 1% de contenido de Oriente, y digo Asia también, y todo de Occidente. Entonces decimos que enseñamos en Chile historia universal, pero en el fondo enseñamos historia de Occidente. Y no evaluamos tampoco nada de lo que pasa. O sea, somos muy buenos para opinar de lo que pasa en otros conflictos, en otros territorios, pero muchas veces de la lógica del activismo y no de la formación. Entonces yo creo que ahí hay una propuesta muy concreta que nosotros le hacemos. O sea, vemos el impacto Corea, por ejemplo, en la televisión, en los ritmos, en los géneros musicales, en la literatura, y no tenemos formación, nada destinado al currículum, cuando hoy día nuestros estudiantes vibran con su cultura, con la música de su país. Entonces, también una miradita, no digo para aumentar horas del currículo, porque está sobrepoblado, sobrecargado el currículo escolar, pero para tomar en cuenta. Así que le voy a hacer llegar una presentación que hicimos con el profesor Bersalvi hace un par de años atrás a esta comisión. No sé si no hay más palabras, le ofreceríamos la palabra por 2 minutos a quienes nos acompañan. Don Carlos, por favor. Bien, gracias, señor presidente, por su intermedio, responder o comentar, ¿no es cierto? Nos menciona el senador Velázquez. Estoy completamente de acuerdo. Usted mencionó 2 temas que me parecen fundamentales. Desde luego, yo creo que en nuestro currículo no hay que perder de vista lo que son las humanidades, me refiero al currículo escolar, ¿no es cierto? Yo sé que hay una tendencia muy fuerte, ¿no es cierto?, en la parte tecnológica, ¿no es cierto?, porque el mundo va un poco en esa dirección, pero no perder de vista que finalmente la formación de nuestros estudiantes tiene que pasar necesariamente por temas de formación en humanidades, y a esto me refiero al tema de historia, el tema de filosofía, digamos, donde ha habido mucha controversia, digamos, las horas que hay que dedicarle, especialmente el tema de historia. Creo que el presidente, digamos, mencionaba lo que me parece fundamental. Hoy día nosotros tenemos que abrirnos a un mundo hoy día que el mundo desde Oriente, ¿no es cierto?, está teniendo una importancia fundamental, ¿no es cierto?, y no olvidamos de que existe esa parte por tanto, yo creo que ahí hay un aspecto fundamental. Y segundo comentario, digamos, senador Velázquez, tiene que ver un poco con de qué manera el currículo se adapta a las realidades locales. Yo creo que ahí también hay un afán centralista. Me ha tocado, digamos, por diversas razones, digamos, conocer un poco lo que se enseña en otros colegios, liceos públicos, municipales, ¿no es cierto?, en el sur y el norte,
me doy cuenta que efectivamente hay una centralización, está como todo enfocado en torno, ¿no es cierto?, a lo que debe enseñarse, digamos, en la región metropolitana, digamos, de modo que lo que se pudiese hacer en esa parte, ¿no es cierto?, de flexibilidad, que es un tema central, ¿no es cierto?, la flexibilidad que pueden tener los colegios para incorporar contenidos que son propios, digamos, de la localidad, de la región, de la provincia, me parecen absolutamente fundamentales. Completamente, yo creo que el tema curricular es un tema del futuro, ¿cierto? Es un tema del presente y del futuro, y creo que hay que ponerle especial atención, y el Consejo ahí tiene una grave responsabilidad. Muy bien. Gonzalo. Dos reflexiones, presidente, por su intermedio. Yo diría primero, lo decía hace un rato, hay una discusión mundial post pandemia respecto de los aprendizajes que creo que es muy importante que el país tome. De hecho, el gobierno convocó a un congreso pedagógico curricular que ha entregado resultados bien interesantes sobre esta reflexión. Y si uno suma a eso la decisión que tomó el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, de realizar lo que se denominó, ¿verdad?, este ajuste curricular o de priorización curricular, que además este gobierno también decidió mantener. Hay dos insumos bien potentes para esta reflexión, que yo creo que es bien importante. Independiente de cuál sea el momento exacto en el que se siguen haciendo algunos ajustes, yo creo que y uno hoy día conversa con actores del sistema escolar y hay un reconocimiento de lo que ha sido estos pasos que se han dado en el último tiempo. Yo creo que es importante y ahí hay una oportunidad mayor, creo yo, para los años que vienen, y ahí, como decía Carlos, hay una gran responsabilidad del Consejo. Y respecto de lo que planteaba también el senador Velázquez, me parece bien interesante una cosa que se conecta con lo que se va a ver en un rato más en esta sesión, entiendo, que es que si bien nuestro currículum tiene un componente, todos lo tienen, un componente central, porque necesitamos asegurar un conjunto de aprendizajes a todo el sistema, independiente de dónde están esos niños y niñas, ¿verdad? Al mismo tiempo, nuestro currículum tiene espacios de flexibilidad, y yo diría, lo más importante, la nueva educación pública fue pensada desde el origen, ¿verdad?, como una oportunidad para la descentralización también curricular. Entonces, cuando hoy día uno discute cómo fortalece la educación pública, a propósito de esta crítica que a veces se hace, a veces más justa, a veces más injusta, respecto de que esta es un proyecto o es una ley que solamente tiene que ver con el cambio de administración, la verdad es que respecto del proceso mismo, uno de los sustratos más importantes de ese proyecto es precisamente dotar de capacidades a los niveles locales para, por ejemplo, tener planes y programas propios. Que doten de pertinencia sociocultural a los aprendizajes y al proceso de enseñanza. Yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad. El Consejo tiene algunas atribuciones también ahí en materia no solo de aprobación del currículum, sino de algunas cuestiones más específicas, pero me parece a mí que a propósito de lo que se va a conversar hoy día acá, fortalecer la educación pública también es fortalecer las posibilidades de tener una mayor descentralización curricular. Muy bien, el senador Espinosa, don Fidel, había pedido también incorporar una pregunta adicional. Sí, solo una pregunta adicional a los dos postulantes. En el siguiente sentido, mira, yo me gusta siempre ser bastante, yo diría, directo en mi apreciación, y una de las cosas que siempre yo he manifestado aquí en esta comisión, antes lo hice en la comisión de la Cámara, es que yo de verdad que me siento engañado con lo que fue el sistema de traspaso de la educación, de la desmunicipalización. Nos vendieron un cuento que terminó siendo una mentira brutal. Y lo estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de lo que allí pasa? Porque allí pasa, yo diría, el 80% de lo que pasa con los estudiantes en nuestro país. Y tenemos una configuración de servicios locales de educación que han sido un verdadero desastre en la gran mayoría de los casos. ¿Cómo lo visualizan ustedes desde su futuro rol? Muy bien, senador. Ofrezco la palabra, el mismo orden, don Carlos y luego Gonzalo. Responder al senador Espinosa. A ver, aquí uno tiene que tomar opciones. Yo creo que la opción que en algún momento se tomó en este país, ¿no es cierto?, de entregarle a las municipalidades la responsabilidad de la educación pública, ¿no es cierto?, terminó siendo, yo voy a decir, digamos, no voy a ser tan drástico, decir un fracaso, pero no funcionó en la gran, pero vasta mayoría, no funcionó. Me consta, porque me tocó, digamos, estudiar, analizar, ¿no es cierto?, no funcionó. Grado de descentralización excesivo, ¿no es cierto?, entregando responsabilidades a municipalidades que tenían muchos otros objetivos, digamos, de por mente, en fin, funcionalmente no funcionó, ¿ya? Ahora, yo personalmente, digamos, soy partidario de buscar una suerte como de ubicación equidistante, ¿no es cierto? No podemos perder de vista, ¿no es cierto?, que la educación municipal, la educación pública tiene que estar atada de alguna forma. Estábamos comentando justamente el tema local, provincial, regional, digamos, eso es importante, ¿ya? Pero también tiene que haber una orientación que emane, ¿no es cierto?, a nivel central.
Yo creo que aquí lo que ha habido, y entiendo que está la discusión, de hecho está el director de Educación Pública justamente para dar cuenta un poco de las fallas que está teniendo el proceso. Aquí parte del problema surgió o ha surgido, ¿no es cierto? Y por eso es que hay que reenfocar un poco, poner el énfasis o el fracaso que mencionaba el senador Espinosa, tiene que ver un poco con que se ha perdido de vista en esta mega estructura, porque es una mega estructura muy grande, ¿no es cierto?, con roles muy importantes, ¿no es cierto?, del director de Educación Pública, toda la estructura, digamos, el servicio local de Educación Pública, el consejo directivo, el consejo legal, y por debajo, ¿no es cierto?, están los colegios. Hoy día los colegios tienen menos flexibilidad que la que tenían, ¿no es cierto?, cuando eran municipales. Y ahí hay un problema, porque finalmente el partido de educación se juega en los colegios, se juega en la sala de clases, ¿no es cierto?, se juega en la dirección. Esa flexibilidad hoy día no existe. Y prueba de que no existe, digamos, de que pronto hay situaciones tan puntuales, básicas, digamos, que no se han podido resolver justamente porque esta estructura que se creó no ha logrado introducir los elementos que permitan la flexibilidad y, como digo, la autonomía relativa, pero razonable que tienen que tener los colegios. Yo creo que ahí hay un problema central. Pero yo creo que no hay vuelta atrás. Yo personalmente no creo que debemos pensar o repensar. Podemos pausar el proceso de lo que se está haciendo, significa repensar un poco cómo mejorar el proceso y no perder de vista que tiene que haber equidistancia, ¿no es cierto?, entre lo que es la orientación general, ¿no es cierto?, que establece el Estado chileno a través de su ministerio y también lo local y regional, que también tiene un rol muy importante. Yo creo que se puede mejorar el sistema de educación, de los sistemas locales de educación pública, sí, ¿cierto? Falta voluntad política, por cierto, también, y buena gestión. Muy bien. Don Gonzalo. Yo diría, primero que, y lo que voy a decir lo planteo desde mi rol en el Consejo de Evaluación, que nos toca conversar con distintos actores. Estamos precisamente en eso. El Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública, como ustedes saben, es un mecanismo que este propio Congreso definió para ir observando ese proceso a partir de evidencia. Y tanto a partir de esa experiencia, senador, como también de lo que es, al menos en este minuto, yo estoy haciendo mi tesis de doctorado, terminándola precisamente sobre este tema y cómo los actores perciben el proceso de municipalización. Yo creo que una de las cosas interesantes que ocurre es que efectivamente cuando uno tiene la capacidad de mirar, y desgraciadamente, efectivamente, fruto de los problemas que este proceso ha tenido, el país ha podido observar esos problemas y mucho menos las ventajas, el conjunto de beneficios que comienzan a observarse, que los propios actores reconocen en distintos lugares del país, y que están todos indicados en los consejos, en los informes sucesivos de ese Consejo de Evaluación, que yo siempre sugiero mirar en detalle porque hay información muy rica, muy valiosa para este Congreso Nacional ahí. Creo que demuestran que efectivamente, como también lo decía Carlos, no hay vuelta atrás. Y sin olvidarse nunca que la mochila que dejó el sistema municipal y que sigue dejando de alguna manera para poder sacar adelante la educación pública es muy pesada, lo que requiere desde el Estado un esfuerzo doble para recomponer y recuperar la educación pública. En la medida, creo yo, que todos los actores tienen la capacidad de entender de que ese es el desafío, fortalecer la educación pública en un diseño que, por cierto, como cualquier diseño institucional de ese nivel de complejidad, tiene fragilidades, ¿verdad?, que precisamente se van a discutir en esta comisión de aquí en adelante. Creo yo que poniendo ahí el foco y entendiendo que hay un problema de mochila, insisto, y un problema también de capacidad y de recursos que el sistema requiere para sacar adelante, yo creo que ahí está el desafío principal. Creo que no hay vuelta atrás, ni incluso el más duro de los municipalistas en materia educacional en algún momento hoy día se atrevería a decir de que la solución es interrumpir el proceso de nueva educación pública. Y todos reconocen, como lo ha dicho Carlos también, que lo que necesitamos es fortalecer ese proceso con las fragilidades que tiene para sacarlo adelante. Y yo creo que la evidencia, afortunadamente, y eso con eso no quiero negar ni dejar la sensación de que no sabemos, porque ha sido de público conocimiento, los problemas que el sistema tiene. Creo que poner la mirada en las capacidades que también existen ahí y el compromiso de muchísimos actores para sacarla adelante, creo yo que es lo que nos va a permitir dar el salto que la educación pública, los niños que ahí estudian se merecen. Solo quiero, presidente, clarificar algo. Su nombre, Gonzalo. Yo en ningún momento he hablado de volver atrás. He dicho cuáles son las cosas que se proponen para mejorar. Porque usted dice que hay un listado de cosas que ya se vislumbran, que son positivas. Sería bueno que nos hicieran llegar, porque lo que recibimos todos los días es todo lo contrario. Muy bien. Si no hay más palabras, entonces correspondería que la comisión se pronunciara si ambos postulantes cumplen los requisitos para ser nominados en este consejo. Yo entiendo que hay una opinión unánime, ¿sí? Muy bien, de acuerdo, muy bien. Así se acuerda, se lo vamos entonces a recomendar a la sala, que está el presidente de la corporación, José, así que, bien.
Pasaríamos, señor... bueno, le agradecemos entonces la presencia a ambas personas y citando a un antiguo presidente de esta Comisión de Educación, don Ignacio Bócar, cuando decía pónganse de acuerdo. Yo creo que tal vez el llamado que le haríamos al Consejo Nacional, particularmente a las dos personas que se incorporan al Consejo, si la sala tiene a bien de aprobarlo, pónganse de acuerdo, porque si usted no lo logra, bueno, para el resto va a ser mucho más difícil. ¿Mm? Al parecer, ya. Bien. Señor secretario, pasamos entonces al siguiente punto de la tabla. El siguiente punto de la tabla, presidente, senadores, que estaba indicado como punto número 1, es analizar los problemas referidos a la falta de cupos para matrículas en los distintos establecimientos educacionales de diversas comunas y regiones del país, para lo cual están acá los representantes del Ejecutivo, el ministro de Educación, la subsecretaria y el director de Educación Pública subrogante. Muy bien, claro, y el otro punto, bien de fondo, es la exposición sobre el proyecto que ya tenemos nosotros acá, que es el proyecto de ley, ¿no es cierto? Si le parece, podríamos ofrecerle al ministro la palabra respecto al proyecto. ¿Ah? Sí, solamente precisarle, presidente, que respecto a ese tema, como lo dije yo en la sesión anterior, y según la información que me han entregado desde la Secretaría del Senado, en la tarde de hoy día se haría cuenta de un nuevo proyecto de ley en relación con las normas referidas a la administración e instalación del sistema de educación pública. Esa sería la opción que optó el Ejecutivo, y no formular una indicación sustitutiva al proyecto que se encuentra en actual trámite en la Comisión. Muy bien. Entonces, si le parece, ministro, usted podría referirse a ambos temas, empezando por el tema matrícula, ¿no? ¿Sí? Matrícula, que también todos los senadores hemos recibido alguna inquietud de nuestro territorio, y luego, por supuesto, pasar a la exposición del proyecto de nueva educación pública. ¿Sí? Sí. No, usted, en ese mismo orden, partamos con matrícula. Bien. Perfecto, presidente. Sí, solo retomando lo último que señalaba el secretario presidente, mencionar que, claro, en algún minuto habíamos evaluado la posibilidad de una indicación sustitutiva, ¿no? Es decir, solicitar a la sala la posibilidad de discutir en general y en particular el proyecto de ley que ya estaba ingresado desde el mes de mayo del 2023 a esta corporación. Finalmente desestimamos ese camino porque, básicamente, como el otro proyecto no tuvo avance en la discusión legislativa, estaba radicado en esta misma comisión, desde que yo asumí como ministro a la fecha, nunca se tocó ese proyecto de ley, no avanzó en su debate legislativo. La verdad es que... ¿Ah? Sí, yo lo sé, pero yo llegué a fines de agosto, principios de septiembre. Antes de eso tampoco hubo mayor movimiento del proyecto de ley, no se discutió en general en particular. Estimamos necesario iniciar un proceso nuevo, ¿no? Empezar un proceso nuevo que implicase además tener cada una de las etapas de la tramitación legislativa de manera regular, porque claro, pedir la autorización a la sala para discutir en general y en particular, que era lo que habilitaba la posibilidad de presentar la indicación sustitutiva, de alguna manera habría alterado el regular flujo del proceso. Por lo demás, un reemplazo de un texto yo creo que es más limpio para el debate. Así que solo quería señalar eso, presidente, por su intermedio, y ir al fondo del primer punto de la tabla, que tiene que ver con la situación de matrículas a nivel nacional. Cuando nosotros revisamos el problema de la falta de cupo, no nos adelantemos. Eso. Primero, no estamos hablando de un fenómeno homogéneo a nivel nacional, sino que es una situación que ocurre de manera focalizada en determinados territorios, y que además ese problema focalizado en determinados territorios se comporta como si fuese un organismo vivo, ¿no? O sea, está moviéndose, se está desplazando, ¿no? Lo que ayer era un problema, hoy día no, y donde ayer no había problema, hoy puede que lo haya, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los flujos migratorios, que no son solamente los que vienen desde fuera del país, sino también tienen que ver con los que ocurren al interior del propio país. En los desplazamientos que hubo de personas durante la pandemia, por ejemplo, a zonas rurales, a zonas costeras, fue muy grande, lo que generó una presión importante en esos territorios durante el 2022, 2023, algo de eso queda, pero ha ido disminuyendo. Entonces, esto tiene un comportamiento que es bien variable y que obedece mucho a los movimientos migratorios externos y internos. Segundo, es importante
es importante señalar que en las comunas hay problemáticas que están vinculadas específicamente a determinados niveles de la trayectoria educativa. Tampoco es un problema homogéneo en todos los niveles, de prekinder a cuarto medio. Son problemas que habitualmente uno puede ubicar en los momentos de transición entre un nivel entre un nivel y otro, ¿no? Es muy evidente además esta problemática cuando hablamos de primero medio en particular. Esto tiene una razón que la vamos a ver después, vamos a mostrar una gráfica en la que vemos con mucha claridad de qué manera se distribuye la matrícula por nivel de enseñanza, y vemos cómo en la educación pública, por ejemplo, se llega con una alta proporción en estudiantes de octavo básico, pero luego en el tránsito a la enseñanza media la capacidad del sistema de absorber disminuye. Es lo que llamamos, por ejemplo, el efecto embudo, ¿no? Pasa mucho en las comunas de la zona periférica de Santiago o en regiones que tenemos una amplia oferta de enseñanza básica, pero luego disminuye dramáticamente en enseñanza media, lo que obliga a los estudiantes a buscar alternativas fuera del sistema. No aseguramos la trayectoria, tienen que buscar fuera de la comuna o tienen que trasladarse a otros establecimientos educacionales. Un dato importante, lo señalábamos hace unas semanas atrás, tuvimos una reunión de una mesa de trabajo en la que convocamos a diversos actores, sostenedores públicos, privados, servicios locales y municipios, convocamos a todas las asociaciones de municipios además, también tuvo la sociedad civil, la Defensoría de la Niñez, distintos actores ahí buscando, más bien contando esto y también planteando cuál es la planificación, que del 2022 a la fecha se han creado más de 152.000 identificadores provisorios del estudiante. Esto significa que se han entregado aproximadamente 152.000 RUT, ¿no? RUT provisorios a los estudiantes que quieren ingresar al sistema y que provienen de fuera del país. Si uno hace la proyección matemática para un establecimiento educacional aproximado de 500 estudiantes por escuela, estamos hablando de que esto significa tener más de 300 escuelas nuevas, ¿no? Lo digo solo para dimensionar la presión que esto implica. Obviamente esa migración se distribuye en el territorio, no es que se concentre en un solo lugar. Luego, nosotros hemos puesto en marcha desde el 2022 a la fecha el plan de fortalecimiento de la matrícula escolar. De hecho, me tocó dar los primeros pasos en el diseño de ese plan, siendo subsecretario de Educación en la primera etapa del gobierno. Y podemos señalar que se han creado más de 14.000 cupos nuevos a la fecha, y esto es muy importante. Si uno hace la misma proyección, esto equivale más o menos a crear 26 establecimientos educacionales nuevos, solo por la vía de la generación de capacidad, o más bien la recuperación de la capacidad en una gran medida que no se estaba usando. O sea, fue muy habitual durante mucho tiempo el cierre de establecimientos educacionales o convertir una sala de clase en bodega o en salas de reuniones. Esto a propósito de que la discusión hace unos años atrás no era la falta de oferta educativa, era la capacidad ociosa de las escuelas, ¿no? Se hablaba mucho de la capacidad ociosa. Yo creo que todos ustedes que llevan mucho tiempo en el sector educacional recordarán ese debate, ¿no? Y a partir de lo cual se fusionaron establecimientos educacionales, se cerraron establecimientos educacionales, en fin. Durante este año surgió una nueva herramienta complementaria, que anótate en la lista, que nos permitió asignar más de 190.000 vacantes durante el periodo de implementación. Y además, con algo que se han señalado por algunos expertos, de hecho han salido algunas columnas en los últimos días, y es que nos permite medir realmente la magnitud del fenómeno. Una cosa importante es que hasta hace poco Chile no tenía la información para saber cómo se comportaba este fenómeno, y más bien lo que ocurría es que este fenómeno estaba presente, siempre hubo estudiantes que no lograban cupos durante el periodo regular de matrícula, pero no estaba visible, y al no estar visible no se convertía en una gran discusión nacional como lo es hoy día. En buena hora. Esto trae un desafío político, pero también la oportunidad de poder focalizar esfuerzos para revertir esto en el mediano corto plazo. Entonces, aquí yo quiero detenerme un poco, presidente, por su intermedio, porque se ha instalado una falsa discusión, que es asociar este fenómeno al sistema de admisión escolar. Eso no es atribuible de ninguna manera al sistema de admisión escolar. Esto es atribuible a dos cosas, o tres cosas, esencialmente. Primero, el fenómeno migratorio interno y externo, que genera un comportamiento poco predecible, digamos, de la matrícula. En segundo lugar, de una falta de planificación estratégica de largo plazo del Estado,
digamos, que trasciende por mucho 1, 2, 3 o 4 periodos de gobierno. Son decisiones que se han ido tomando durante mucho tiempo, de ir cerrando, fusionando, de ir finalmente constriñendo el sistema. Recordemos que hace algunos años la tendencia más bien era disminuir la matrícula más que de aumentar la matrícula. Y, en tercer lugar, a la falta de oferta, en definitiva, el desequilibrio entre oferta y demanda. Si hay 50 niños queriendo entrar a un establecimiento que tiene 2 cupos, van a haber 48 niños que no van a poder acceder a ese establecimiento educacional. O sea, en simple, con sistema de admisión escolar o sin sistema de admisión escolar, la problemática, si no están los cupos disponibles, permanece, ¿no? Por lo tanto, acá es importante situar el análisis en el fondo del problema, que en definitiva tiene que ver con una planificación y un proceso de inversión que nos permita dar cuenta de lo que hoy día se demanda para garantizar el derecho a la educación. Luego, nosotros queremos señalar que se han solicitado permanentemente cifras. Y lo que nosotros hemos dicho consistentemente es que la cifra es un dato que todos los días cambia. En cada hora está cambiando, ¿no? En cada minuto la cifra es distinta. Y es por eso que hemos esperado, como todos los marzos de todos los años, porque también este es un fenómeno que no es nuevo, este es un proceso regular. El día 3 de marzo se cierra el proceso del SIGE, porque se cargan las matrículas para el pago de la subvención, y el día 5 nosotros vamos a hacer un reporte para poder explicar en cifra en qué estamos, digamos. El 5 de abril, es decir, este viernes. El día de ayer se cerró el SIGE, hoy comenzaron los equipos a trabajar en la consolidación, porque con eso ellos pagan la subvención, ojo. Este es un proceso regular, no es que a nosotros se nos ocurrió que fuese así, sino que se cargaron las matrículas definitivas por parte de la escuela. Todos sabemos, quienes conocemos cómo funciona administrativamente el sistema en la base, todos sabemos que la mayor parte de los directores espera hasta el último día para cargar, porque es el momento en el que tengo la mayor expansión, y eso tiene un impacto directo en la subvención, por lo tanto es evidente que eso es así. Y a partir de hoy, y hasta el viernes, los equipos están trabajando en consolidarlo para el pago de la subvención, pero también para extraer la información necesaria para dar a conocer al país en qué situación estamos al día de hoy. Dicho eso, nosotros hemos elaborado un plan de fortalecimiento de la matrícula que ha tenido un foco en estudiantes sin matrícula que requieren un cupo en una comuna y en un nivel sin oferta educativa. Esa es la caracterización del problema a resolver, de a quienes debemos atender, cuál es el sujeto de nuestra acción. Y ahí hemos usado primero la línea de ampliación de cupo usando la vía administrativa. ¿Qué significa eso? Que le hemos entregado facultad a las seremías para autorizar plazos excepcionales de presentación de solicitudes de aumento de cupo. También hemos estado gestionando con los sostenedores de manera directa nuevas estructuras de curso, y también la generación de sobrecupo por demanda insatisfecha o casos fortuitos, que son posibilidades que la norma nos entrega para poder actuar. Ahora, es importante determinar, porque se ha armado una polémica ficticia también por la prensa, hay algunos alcaldes que han cuestionado, digamos, que el ministerio les dice que ellos son los responsables. Lo importante es que los sostenedores efectivamente son los que solicitan esto. El ministerio no puede actuar de oficio en ese sentido. Yo no puedo obligar a un sostenedor a hacer esta acción o alguna de estas acciones. Por eso es que el trabajo es de conversar, de buscar el camino adecuado, de tomar un acuerdo y ese acuerdo materializarlo rápidamente en una decisión administrativa. Al ministerio lo que le corresponde es autorizar, es dar el visto bueno administrativo, porque todo esto deriva luego en la creación de nuevas estructuras de curso, en más estudiantes, por lo tanto pago de subvención, o sea, todo tiene que ser regular. Pero quien toma la iniciativa desde el punto de vista administrativo es el sostenedor, sea público o privado, sea servicio local, municipio, sea particular subvencionado o establecimiento de administración delegada, que son todos aquellos que reciben aporte fiscal. Entonces, esto es importante porque cada uno tiene un rol en el proceso. Por eso es que hemos estado insistentemente trabajando, no ahora, sino que ya desde el año pasado y los años anteriores también, en ir haciendo este proceso junto a quienes hoy día son los responsables de la administración de las escuelas, ¿no? Y de proveer el servicio educativo. Esto no quiere decir que nosotros estamos diciendo ellos son los responsables, estamos diciendo este trabajo es en conjunto. No solamente lo hemos hecho además con el mundo público, municipal o servicio local, sino también lo hemos hecho con las particulares. Hemos tenido un trabajo con la FIDE, con la CONACEP. De hecho, el presidente de la FIDE nos mandó registros de las reuniones que ha tenido con los CEREMIS, qué sé yo, trabajando, viendo, tomando decisiones con ellos. Me parece que ese es el espíritu de colaboración que esto requiere, ¿no? Luego tenemos la ampliación
a través de soluciones de infraestructura, como una segunda capa de trabajo que está vinculado a el plan de fortalecimiento de la matrícula. Entonces, ahí hemos tomado decisiones como el arriendo de locales educacionales que están en desuso. Caso emblemático, yo diría, es Alto Hospicio. Alto Hospicio es una de las zonas con mayor saturación por falta de oferta educativa. Y me tocó a mí iniciar el proceso, creo que se terminó materializando con el ex subsecretario Bosque, de adquisición de un establecimiento educacional completo, nuevo, en Alto Hospicio, que era un proyecto particular que había cerrado, nosotros lo adquirimos en un proceso de arriendo con compromiso de compra, lo llenamos y aún así siguió faltando cupos, ¿no? Y se ha seguido en ese proceso. Hoy con el servicio local, que asumió función el 1 de enero, se han generado más de 1000 cupos en estos 3 meses o 2 meses y fracción. Es muy significativo el esfuerzo. Entonces, acá esta segunda capa, complementaria a la capa administrativa, es de arrendar locales en desuso o que están a disposición, rehabilitar escuelas cerradas o espacios en establecimientos educacionales que están en funcionamiento pero que no han o han dejado de utilizar parte de su capacidad porque disminuyó durante mucho tiempo la matrícula, ¿no? Entonces, claro, disminuyó la matrícula, aulas que estaban disponibles para clases en su minuto obligaron por la disminución de matrícula a fusionar cursos, qué sé yo, o cerrar niveles, y eso significó que hubo capacidad disponible que se convirtió en otro tipo de... que empezó a tener otro tipo de uso. Entonces hoy día lo que estamos haciendo es revisar, según los reconocimientos oficiales de cada establecimiento educacional, cuáles son sus capacidades máximas y sus niveles máximos disponibles para poder hacer el ejercicio con ellos de recuperar esa capacidad perdida, ¿no? Esto no es un ejercicio que se haga, y esto es súper importante, no es un ejercicio que se haga de manera general. Este es un proceso que se hace de manera focalizada. Nosotros vamos allí donde está la necesidad. Yo recuerdo perfecto el dato, ahora no, porque es un proceso que lleva más bien la subsecretaria en este caso, pero cuando a mí me tocó ser subsecretario, en marzo de 2022 nosotros llegamos, nos encontramos que nos estaban autorizando sobrecupos, todo el proceso además administrativo se había centralizado en el ministerio, nosotros devolvimos la capacidad de firma a la Seremía, y hicimos el ejercicio con un equipo territorial que conformamos ad hoc para esto, junto a los Seremi, de revisar más de 2.500 salas de clases. O sea, fuimos a mirar 2.500 salas de clase para identificar capacidad y crecer en capacidad, porque la capacidad estaba, ¿no? O sea, estaban los cupos, pero claro, en el sistema de admisión el sostenedor dijo, mira, yo tengo capacidad para 30, pero voy a publicar 20 cupos. Y se ponían los 20 cupos, pero tenía capacidad para 30. Entonces, ese es el ejercicio que estamos permanentemente haciendo. Ojo, esto tampoco ocurre solo entre agosto y marzo, que es el periodo del SAE y del inicio del año escolar. Este es un proceso que está todo el año ocurriendo. También esto es importante señalar. También estamos adquiriendo salas modulares o establecimientos modulares. Hemos hecho la construcción a través de soluciones modulares en muchos lugares. Ahora, ojo, las soluciones modulares, presidente, por su intermedio, no son las que teníamos hace 10, 15 años atrás. Hoy día las soluciones modulares muchas veces son en condiciones de infraestructura mucho mejores que las que tienen las escuelas regulares. El caso del Quisco, por ejemplo, construimos en una zona de alta presión por demanda insatisfecha, construimos una escuela modular preciosa, nueva, y así estamos trabajando en distintos proyectos, ¿no? Entonces, con esto podemos decir, por ejemplo, que el año 2022, cuando nosotros llegamos y ya teníamos ejecutado el presupuesto de infraestructura, me correspondió lanzar un fondo, que es el Fondo Seamos Comunidad, que partió con 10.000 millones de pesos en inversión de emergencia para este fin, terminó ejecutando más de 50.000 millones en proyectos de emergencia. Y si uno suma, además, todo lo invertido el año siguiente, 2023, estamos hablando de una inversión en infraestructura entre procesos de conservación y ampliación de oferta educativa de cerca de 244.000 millones de pesos en materia de infraestructura, que sumado es casi equivalente a todo lo invertido en los últimos 2 gobiernos durante los 4 años de gobierno. Esto también es significativo. Respecto a la habilitación de proyectos de urgencia, contar algunos casos, yo recién planteaba lo de Cartagena, salas modulares están ya con obra ejecutada e implementada en 2024, en Quintero, obras de habilitación de nueva capacidad, el Tao, establecimiento educacional, Algarrobo, salas modulares, Puchuncaví, obras de habilitación, Pozo Almonte, obras de habilitación de nueva capacidad, Quinta Normal, salas modulares, Empaine, salas modulares. Son algunos de los ejemplos de lo que hemos hecho
durante este periodo, hay muchos más también, y como señalaba recién, este es un fenómeno dinámico. Hay comunas que salen de la condición de estar saturadas en el 2024. Ahí tenemos un listado de comunas, que también es un ejemplo, que tenían un problema de falta de oferta educativa en años anteriores y que este año ya no están en esa condición de falta de oferta educativa, como Concón, Pichidegua, Curanilahue, La Reina, San Joaquín, Vitacura, Corral, Yungay, es decir, una serie de comunas en distintos lugares del país, regiones, incluso comunas sorprendentes que aparecen en el listado, como Vitacura, que tenía una falta de oferta educativa, que han ido subsanando este tema. Entonces, el proceso de Anótate en la Lista nos ha ido entregando información, un proceso de regularización en el que la familia, los establecimientos educacionales, el ministerio y la superintendencia tienen un rol, digamos, en el proceso, sobre todo porque ordena y le da cierto nivel de objetividad a un proceso que estaba situado en la escuela, que ha sido criticado, ojo por eso. Aquí se genera hay que analizar mejor cuál es el efecto que tuvo Anótate en la Lista. Eso es algo que se implementó de manera novedosa. Hay cosas buenas, probablemente hay muchas cosas que mejorar también. Lo conversamos con la subsecretaria y terminado el proceso de marzo, vamos a entrar de lleno en un proceso de evaluación de Anótate en la Lista. También es algo que queremos conversar con los sostenedores para recoger la experiencia acumulada en este periodo. Pero lo cierto es que se nos ha dicho mucho, recordar que esto nació para evitar que las personas fueran a hacer cola en la escuela, ¿no? A veces se olvida que la gente terminaba esperando horas y horas, y no con el SAE y antes del SAE también. Esto siempre está en las noticias. Entonces, Anótate en la Lista lo que busca justamente es darle un poco más de dignidad y orden a un proceso que no estaba regulado. La gente hacía fila, se anotaba literalmente en un papelito afuera de la escuela. A muchas veces se le pagaba a personas que estaban ahí haciendo la espera mientras las personas iban a trabajar y volvían. Entonces, precisamente nace con ese objetivo, pero tenemos obviamente que revisar muchos procesos que nosotros consideramos que no fueron adecuados. Por ejemplo, el que participaran del proceso de Anótate en la Lista personas que ya tenían asignado cupo en el SAE regular, lo que duplicó el ejercicio, ¿no? Esto, Anótate en la Lista quizás debió haber tenido un foco, al menos durante el periodo post-SAE hasta el periodo de inicio de año escolar, solo concentrado en aquellas personas que no tenían cupo. Entonces, claro, esto significó que hubo una explosión muy grande de personas postulando para buscar cambiarse de escuela. Porque, ojo, también el factor opción de la familia es relevante en este fenómeno. El director de Educación Pública está llamando. Apáguenlo nomás, compañero. Entonces, claro, el factor opción de la familia también es un tema. A mí me tocó estar atendiendo personas en una seremía en la región de Atacama, y muchas personas me decían, cuando uno le decía, mira, en escuela tanto hay cupo, es que yo no quiero ir a esa escuela. Entonces, claro, hay también hay un clivaje relevante de analizar que tiene que ver, bueno, hay un problema de falta de oferta en algunos lados, pero en otros lados, habiendo oferta, la familia no opta. Un dato súper importante, presidente, por su intermedio. El promedio nacional de postulaciones al sistema de admisión escolar es de 2,6 opciones, es decir, menos de 3 opciones por persona. Cuando sabemos que la mayor parte, cerca del 70%, sobre el 70% de las personas, queda en sus primeras 3 preferencias en el proceso del SAE. Sin embargo, el promedio nacional es de menos de 3 preferencias. O sea, ahí hay un tema, porque todavía está muy instalado el mito de que postulando a pocas escuelas, fuerzo al sistema a dejarme en alguna de ellas, ¿no? Existe esa idea en la familia. Nosotros hemos hecho incluso campañas, videos explicativos. Mientras más opciones ponga, más probabilidades estadísticas tiene de quedar seleccionado en la primera etapa o en la segunda etapa del SAE. Mientras menos opciones ponga, menos probabilidades estadísticas tiene de ser seleccionado. Es simple. Entonces, todos estos elementos contribuyen también a este fenómeno. Entonces, se genera un registro público para acceder a vacantes durante el año lectivo. Esto va dirigido a las personas que no hayan participado del SAE o que, habiendo participado, requieran cambio de establecimiento. Ahí es donde nosotros decimos, quizás ese segmento debiera esperar a una etapa posterior para concentrarnos solo en aquellas que no participaron del proceso de admisión escolar. Y ahí el Ministerio ha puesto a disposición este sistema informático que funciona como registro público. Nosotros no creemos que haya que retroceder en eliminar la Anótate en la Lista. Sí creemos que hay que hacerle muchos cambios, ajustes y perfeccionamiento. Pero sin duda que es un sistema que, corregido con la experiencia tenida, corregido con la mirada de los sostenedores públicos y privados, puede ser una tremenda oportunidad
de mejora y de transparencia a un proceso que tiene un nivel de opacidad en las últimas etapas que es muy grande. Siempre lo ha tenido. Y parte de lo que estamos viviendo hoy día, y yo lo agradezco, pero supone también un riesgo político, es que estamos develando un fenómeno que ha ocurrido siempre, pero que nunca lo hemos observado con mucha nitidez. Entonces, yo decía recién, se eliminan las filas que se generan afuera de los establecimientos educacionales. Con el registro público digital se convierte en Chile en uno de los países con los sistemas de acceso más avanzados en materia de transparencia y digitalización. Eso no es menor. A propósito de lo que hablábamos recién con los nombres que están propuestos para el CENED y de valorar los sistemas que tenemos, digamos. Uno se compara hacia afuera y en realidad Chile tiene un sistema muy robusto. No me refiero solo al sistema de admisión, me refiero al sistema escolar en su conjunto. Que los establecimientos no tienen que invertir, porque muchos lo hacían, invertían en sistemas propios de registro. El Mineduc le pone este sistema gratuitamente encima a cada uno de los sostenedores para que lo utilicen. Y además se conoce al final del proceso con detalle y precisión la demanda por escuela, favoreciendo la toma de decisiones. O sea, lo que nosotros estamos construyendo es parte de la Política Nacional de Infraestructura que hemos estado construyendo con Sergio Granado, que nos acompaña en este proceso, con el director de Educación Pública y el equipo de infraestructura, es ya poder dirigir la inversión pública en infraestructura. O sea, yo, después de tener esta información, ya no es vengan a postular a proyectos, es necesitamos construir aquí, aquí, acá, y de ese modo es mucho más eficiente el gasto público, que es súper relevante en materia de infraestructura. Siempre estamos hablando de miles de millones de pesos. La infraestructura tiene esa complejidad, ¿no? Entonces, que el Ministerio de Educación tenga la herramienta para poder focalizar su esfuerzo de inversión, pensando en el problema de la falta de oferta educativa, por ejemplo, es muy relevante para la toma de decisiones y para la política pública. Entonces, otras medidas que hemos tomado también y que se están implementando en algunos casos es la flexibilidad de la jornada escolar completa, el aumento de cupos sobre cupos, distribución de demanda y oferta en comunas colindantes con transporte público, porque eso es muy importante. Muchas veces, claro, por ejemplo, Santiago siempre es una zona de saturación importante, por razones obvias. La población que vive en esa comuna es grande y la población flotante es aún más grande, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de personas que todos los días van a trabajar o cumplen algún rol en ese sector, ¿no? Por lo tanto, siempre sus escuelas están sobredemandadas, y eso es histórico. Entonces, claro, pueden ir a estudiar a Estación Central, o pueden ir a estudiar a Providencia, o pueden ir a estudiar a Ñuñoa. No es un esfuerzo de horas de transporte, o es que no haya transporte público, hay conectividad. Distinto es cuando esto se aproxima a regiones, zonas rurales, comunas que están alejadas de un lugar a otro. Entonces, se implementan distintos tipos de medidas. Acá es importante, presidente, señalar que las medidas no son unívocas. ¿A qué me refiero con que no son unívocas? A que cada una de ellas no es en sí misma, sino que complementa a las otras. Por ejemplo, en los lugares en los que hemos... voy a insistir en el ejemplo del Alto Hospicio, que yo creo que es el más emblemático porque se dan los fenómenos en su conjunto, todos los fenómenos al mismo tiempo. En Alto Hospicio, dada la magnitud de la presión por demanda de matrícula, se ha tomado, por ejemplo, la decisión de ampliar cupos, sobre cupos, buscar toda la disponibilidad de oferta en el sistema hasta que llegamos al tope. Yo creo que lejos en Alto Hospicio es el lugar donde más oferta educativa se ha creado. Pero como el problema es grande y es insuficiente buscar la capacidad máxima del sistema, público y privado, se complementa con transporte a Iquique, escolar. Pero como eso también es limitado, se complementa con flexibilidad de la jornada escolar completa mientras se construyen salas modulares para que vuelvan en el corto plazo a la jornada regular. Y al mismo tiempo se está trabajando ya en la construcción de un colegio modular nuevo que viene a complementar el colegio que abrimos el año pasado y que viene a complementar todo esto otro esfuerzo. Entonces, aquí vemos cómo se desarrollan en simultáneo todas y cada una de las líneas de trabajo que hemos identificado en el plan de fortalecimiento de matrícula. Crecimiento administrativo, crecimiento modular, crecimiento con escuela nueva. Y eso nos permite pensar en que vamos a tener la capacidad de ir cerrando de cara al 2025 de una manera más o menos definitiva la problemática de falta de oferta educativa en la comuna de Alto Hospicio. Es un plan que se ha estado desarrollando desde el 2022 a la fecha. O sea, este ha sido un proceso continuo. Acá se ha hablado mucho de la falta de planificación y todo lo contrario. Lo que ocurre es que en algunos lugares la saturación tiene tal envergadura de que es inviable poder dar una solución estructural de un momento a otro.
Porque además, el gran problema es que construir no es algo que ocurre por arte de magia, al contrario, esto requiere muchos recursos, pero más allá de los recursos que están, requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, el Plan Nacional de Infraestructura Escolar plantea que frente a la urgencia allegue recursos para disponer de infraestructura provisional en las comunas críticas, especialmente donde se ha flexibilizado la GEC, que es lo que explicaba recién. Ahí se van a construir salas modulares, la habilitación y recuperación de espacios en desuso, y ahí es donde la alianza público-privada para esta metodología pertinente y ágil es fundamental. Es un poco la invitación que hicimos en la mesa que hicimos hace un par de semanas atrás, donde tuvimos la presencia, por ejemplo, entre otras instituciones, de Desafío Levantemos Chile, que se ha puesto a disposición de este esfuerzo. De hecho, en estos momentos, ayer estuvieron en Alto Hospicio, donde ya están evaluando con terrenos de bienes nacionales los lugares donde se va a construir salas modulares. Estamos buscando el financiamiento privado para que esas salas modulares se construyan cuanto antes, de manera tal que podamos de aquí a mediados de año revertir la medida de la jornada escolar doble para que vuelvan nuevamente a la jornada escolar completa y poder distribuir a los estudiantes que se han incorporado de manera adicional al sistema. Mientras se construye la escuela modular pensando en el 2025. Entonces, es de alguna manera cómo estas decisiones se van combinando en este diseño para abordar la problemática de la falta de oferta educativa. Como decía, presidente, quisimos poner énfasis en el diagnóstico y el plan, un plan que está en ejecución, que no está en ejecución ahora, que está en ejecución desde el 2022 a la fecha, que ha tenido distintas etapas y capas de implementación. Más que poner el acento en la cifra, que yo sé que siempre es lo que más llama la atención, porque la cifra va a ser consolidada de cara al día viernes, que lo vamos a hacer público y obviamente le vamos a hacer llegar reporte pormenorizado de ello a la Comisión para el Análisis y Estudio, presidente. Bien, agradecemos al ministro la completa informe que nos ha entregado de las medidas que se han adoptado. Voy a ofrecer inmediatamente la palabra. Yo simplemente una consulta en relación a esto. Claro, vamos a tener más antecedentes una vez que se cierre este balance el próximo viernes, pero varios colegas hemos estado recibiendo inquietudes de nuestras regiones. Las secretarías regionales ministeriales, usted decía al comienzo, ministro, que están facultadas para buscar, ¿no es cierto?, en sus territorios, la situación de cupo, sobrecupo, dónde está la mayor oferta para ver cómo se pueden atender algunos requerimientos, porque hay bastante inquietud todavía. Eso es para, esa instrucción, ¿no es cierto?, de la Seremi, es para establecimientos municipales o servicios locales, o también subvencionada para todos. Ya. Muy bien. Senador José García, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy breve, agradecer la exposición del ministro. Y yo por lo menos quiero decir que esperar las cifras, porque por ejemplo, yo tengo harto ruido en Pucón. Nosotros con el senador Quintana tenemos harto ruido en Pucón. Habría más de 200 estudiantes sin matrícula. Y sí, ahora, información reciente, y no aparece como las comunas con problemas. Entonces, como bien dice el ministro, la cifra ya más definitiva en relación con los niños y jóvenes que están sin matrícula se van a conocer el próximo viernes. En segundo lugar, decir que a mí me parece bien todo lo que ustedes están haciendo, de reforzar, de buscar locales que puedan estar desocupados, de arrendar otro, en fin. Pero yo tengo la convicción también de que tenemos que desatar algunos nudos. Porque en algunos casos, efectivamente, hay estudiantes que están que tienen dificultades para poder, digamos, materializar su derecho a la educación. Buscan matrícula y no la encuentran. Y algunas veces porque no hay matrícula. No hay en un radio cercano, en fin. Pero hay otros, y usted lo explicó bien, ministro, hay otros estudiantes que finalmente quedan en un colegio que no quieren. Quieren un colegio que no les gusta, quieren un colegio que les queda muy lejos, donde está completamente ajeno a sus relaciones, en fin. A nosotros en la Araucanía nos ha tocado, yo creo, presidente, que usted recuerda, de niños que, claro, como los límites comunales son grandes, pero de repente como que el sistema como que no reconoce. Entonces yo recuerdo que era un estudiante de Lautaro, pero que había quedado en Perquenco. Lautaro y Perquenco están cerca en todo caso, pero ya era otra comuna, era un lugar donde no había facilidad de transporte, en fin. Entonces yo creo que
la creación de nuevos colegios, Servicio Local de Educación Pública, colegios municipales, colegios particulares subvencionados, es indispensable. Entre otras razones porque nos aseguramos dos cosas. Nos aseguramos que haya matrículas disponibles y nos aseguramos también el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, porque esto no es que me manden a estudiar en un determinado lugar, sino que ojalá sea en el lugar donde nosotros queremos, la educación que queremos, en fin. Yo creo que ahí, claro, yo entiendo que en algún minuto se quiso poner restricciones, digamos, probablemente muy pensado en que se habían detectado en algunos casos situaciones de lucro, en fin. Pero estando todo eso regulado, y estando prohibido el lucro, yo creo que hoy día es perfectamente posible revisar la normativa. Termino con esto porque efectivamente el Ejecutivo presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para ir digamos, flexibilizando la norma que obliga a acreditar cuando yo voy a tener un nuevo colegio y demanda insatisfecha. Pero yo tengo la impresión que ese proyecto no ha avanzado. No sé si es suficiente, ya lo veremos cuando llegue aquí al Senado, pero yo le pondría harta atención a eso, porque yo creo que nudos como esos son los que tenemos que desatar. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García, y comparto todas sus apreciaciones. Creo que el caso Pucón es un buen ejemplo en la Araucanía, junto con Lautaro, de migración interna. Bueno, en todo, es un fenómeno post-pandémico, pero claro, y dentro del país, migración interna, muchos de Santiago se fueron, y claro, eso explica la demanda. También hay un establecimiento en Huechuraba, señor ministro, que quisiera insistir ahí, que justamente el efecto embudo que usted mencionaba al comienzo, una educación pública, que la municipal, y después la oferta de la enseñanza media desaparece. Hay una propuesta ahí del alcalde Carlos Cuadrado, que sería incluso con infraestructura para hacerse cargo de la media y podría resolver esos temas. Trayectoria completa, exactamente. Senador Gustavo Sangüesa, por favor. Gracias, presidente. Bueno, sumarme a las palabras de don José, y efectivamente ahí está el proyecto de ley en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la demanda insatisfecha, pero que está sin urgencia. Entonces ahí llama un poco la atención de que, sabiendo que no soluciona todo el problema, pero que podría ayudar en el mediano plazo, no tenga la urgencia en la Cámara de Diputados. De ahí solicitarle al ministro si nos pudiese aclarar cuál es el motivo de que no se le ha dado suma urgencia a ese proyecto. Y en segundo término, en la presentación que hizo el ministro, habló de la habilitación de proyectos de urgencia. Porque uno cuestiona, y usted me dice desde el 2022 que venimos trabajando, ¿por qué cuestiona uno la planificación? Porque para nosotros el que haya una cantidad, que vamos a tener la cifra, y tampoco me quiero centrar en el número, sino que es como nosotros podemos revertir la situación en el corto plazo. Es que no vemos un sentido de emergencia. ¿A qué me refiero esto? Si uno lo compara con un terremoto y que tengo la destrucción de una cantidad de establecimientos educacionales importantes, se toman medidas que van y que van a la médula y que atacan en forma inmediata el problema. Entonces, a mí me llama la atención que dentro de la presentación, por ejemplo, dice habilitación de proyectos de urgencia. Dice, habla aquí Quinta Normal, salas modulares, en tramitación. ¿Qué significa en tramitación en tiempo? Estamos hablando de un mes, un año, ¿cuál es la proyección? Y otros que hablan acá de, por ejemplo, Antofagasta, establecimiento modular, entrega proyectada el primer semestre del 2025. Y hay otros en Mejillones también, segundo semestre del 2025. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los niños en todo este tiempo? ¿Cuál es la medida de emergencia? Porque eso es como una solución de mediano plazo, que yo el 2025 voy a tener las condiciones para entregarle la educación que está garantizada, además, no solamente constitucionalmente, sino que también en los diferentes tratados que tenemos nosotros
que tienen que ver con la niñez y sus derechos. Entonces, ¿cuál es la medida inmediata para estos casos donde se tiene contemplado que las obras van a terminar más allá del primer semestre del 2024? Muy bien, muchas gracias. Senador Esteban Velázquez, por favor. Gracias, presidente. Un par de consideraciones respecto a lo que planteó el ministro. Me parece que hay una mesa, ¿cierto? Una mesa que está atendiendo esto, que se formó hace algunas semanas. Yo creo que va a ser bien importante que el Ministerio de Educación todavía se intencione en situaciones en este orden. ¿En qué orden? Para continuar un aumento en este plan de infraestructura permanente, porque yo comparto plenamente con usted que muchas de estas decisiones son de los gobiernos comunales. O sea, uno tiene que mirar a ver cómo está mi matrícula, qué número de salas están faltando, porque además tenemos que pensar que no son 40 alumnos, cuando no te varias capacidades. Vamos a tener 40 alumnos, 45 alumnos, no sé cuántos cupos me permiten hoy día, 2, 3, 48 alumnos. En algún momento se dio la discusión si tienen que ser 30, 35, o sea, mientras menos alumnos tengamos en el aula, vamos en un concepto de calidad de educación. Así que yo diría que estamos buscando medidas paliativas, algunas más de largo plazo, de corto plazo, pero tenemos que convencernos y eso implica recursos importantes, pero una política clara que el gobierno bien puede retomar. En algunos gobiernos anteriores hubo más énfasis, pero claramente hay que reducir el número de alumnos por aula. Eso implica inversión, pero es posible hoy día. Los gobiernos regionales están teniendo recursos más frescos. Y otra situación es, vamos a la política de escuelas deseables, porque si no sucede lo que se plantea acá, es que finalmente el alumno no quiere ir a la familia por todas las razones. Entonces creo que vamos inmediatamente a dos temas de fondo, ministro, que podemos aprovechar esto, porque si no vamos a pasar entre comillas, el sustito después de los reportes de abril y de mayo hasta el próximo año. No, claro, nos vamos a olvidar un poco, pero si hablamos de plan de infraestructura, lo tomamos como un compromiso en esta comisión, lo vamos a tener pendiente para el próximo presupuesto, vamos con la alianza público-privado, pero no podemos soportar 40, o los docentes 40, 45 alumnos hoy día. Entonces, eso me parece que es una propuesta que puede ser un poco más de fondo y retomemos lo que alguna vez José Joaquín Brunner y otros hablaban de las escuelas deseables. Yo creo que es la oportunidad como para que retomemos ese tema también a propósito de las reflexiones que hacían los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias, señores senadores. Estamos un poco en la hora, pero evidentemente le voy a ofrecer unos minutos al ministro para que responda. El tercer punto parece que queda pendiente. Sí, presidente. Lamentablemente el tercer punto va a quedar para después que... No sé si hay que hacer colisionar la importancia de los temas. Este es muy importante porque tiene que ver con la garantía del derecho a la educación. Pero muy importante. Por cierto, sin duda. De hecho, de hecho, todo lo que usted está planteando, senador Velázquez, por su intermedio, presidente, viene también en el proyecto de nueva educación pública. Lo vamos a ver. Tiene que ver con el Fondo de Infraestructura, que está asociado a la Política Nacional de Infraestructura que hemos elaborado, que es algo nuevo, que no existía, porque el último esfuerzo orgánico del Estado en materia de infraestructura escolar fue la jornada escolar completa, que ya ha pasado harto tiempo desde aquello, ¿no? Y eso es efectivamente es parte de la realidad. Ahora, importante en esto, presidente, nosotros tenemos comprometido el proyecto de falta oferta educativa, que lo presentamos, de hecho, a mi juicio, antes de ponerle una urgencia, creo que es menester sentarnos a conversar, por su intermedio, presidente, con los distintos actores, para mirar si efectivamente ese proyecto está o cumple con expectativas, digamos, y resuelve realmente el problema o no. Creo que sería prudente, pensando en una tramitación rápida, conformar una mesa técnica, tanto del Senado como con la Cámara, para que podamos concordar potenciales ajustes al proyecto de ley y una vez que los tengamos definidos, ponerle urgencia para que ese proyecto pueda avanzar. Yo no creo que sea prudente en esto darse la vuelta completa si podemos llegar a 3, 4 medidas que son precisas, muy precisas, porque este proyecto no tiene que ser grandilocuente, tiene que ser muy, muy concreto. Y ahí yo lo que haría, presidente, por su intermedio, es pedirle la anuencia para poder trabajar con los equipos técnicos de ustedes, de modo tal que
conformemos el espacio, lleguemos a 3, 4 acuerdos centrales y podamos ponerle la urgencia para poder ingresar eventualmente indicaciones que vayan en orden de fortalecer el proyecto. Yo creo que en esto hay que ser pragmático porque el de falta de oferta educativa, que está orientado a las condiciones para la apertura de nuevos proyectos educativos. Está en la Cámara de Diputados. Pero eventualmente va a llegar acá. Entonces, si queremos que la tramitación sea rápida por la urgencia que tiene, yo propongo hacer ese ejercicio. Habrá que conversarlo también con los parlamentarios de la Cámara de Diputados. Respecto a la medida de urgencia, efectivamente, presidente, cuando nosotros ponemos ahí en proyección son algunos ejemplos de las inversiones que hemos hecho. Algunas ya están terminadas y entregadas. Estos son los que están en proceso, en distintas etapas. Reconocer la urgencia nos facilita mucho los procesos administrativos, por eso que hemos tomado el camino de usar la línea de infraestructura de urgencia educativa, que, solo para que uno se haga una idea, antes del 2022, antes de la pandemia incluso, de la pandemia, de hecho una de las herencias de la pandemia es que se deterioró mucho la infraestructura escolar. Antes de la pandemia, esa línea de infraestructura de urgencia, el año que tuvo más inversión, si no me equivoco, fueron como 100 millones de pesos. O sea, literalmente son emergencias, así como se quemó el techito en un incendio de baja intensidad, se arregló el techo. Cosas de ese tipo. Pero una línea que no se usaba. Cuando nosotros llegamos al 22, usamos esa línea porque efectivamente urgencia es todo aquello que pone en riesgo la continuidad del servicio educativo. Y además eso lo declara el Ceremi. Permite destinar los recursos de manera directa sin concursabilidad. Permite a los ejecutores, en este caso los municipios, hacer inversiones con la posibilidad de hacer tratos directos y no licitaciones a propósito de que son urgencias. Pero en cualquier caso tienen que cumplir con los criterios técnicos de elegibilidad. Recordemos que la infraestructura escolar siempre es un componente central del reconocimiento oficial, y el reconocimiento oficial es el que permite el pago de la subvención escolar. Por lo tanto, cuando aparece en trámite, son las iteraciones técnicas de los equipos técnicos de infraestructura que están resolviendo observaciones técnicas. Por ejemplo, que no sé, que la solución modular que se va a construir tenga accesibilidad universal para que los niños que tienen problemas de movilidad reducida puedan acceder a las salas, ¿no? Cosas de ese tipo que no siempre están garantizadas en los proyectos. Es más, en la reunión que tuvimos hace un par de semanas atrás, bueno, esta escuela abierta también, María Teresa, con la gente de Desafío Levantemos Chile, que se puso a disposición como colaborador para las obras de emergencia modulares, plantearon la necesidad de tener algún nivel de flexibilidad del reconocimiento oficial para efectos de poder proceder más rápido con las obras. Esto tiene que tener ciertos límites, o sea, no puede ser una flexibilidad absoluta. El punto lo tomó la diputada Emilia Schneider, que preside la Comisión de Educación de la Cámara. De hecho, fueron invitados también, entiendo por su intermedio presidente, secretario, que llegó la invitación en su minuto para esa reunión al Senado. Lamentablemente no pudieron concurrir los senadores, pero también estuvieron invitados a esa reunión de trabajo. Creo que se produjo justo en la semana regional y además estaba recién el cambio de presidencia. Se comprende, digamos, pero en esa reunión la diputada Schneider tomó el guante y entiendo que están preparando un proyecto de ley al respecto, que también perfectamente podría empalmarse con el de falta de oferta educativa para avanzar en estos dos proyectos que van ayudando a facilitar estos procesos. Entonces, la medida de urgencia está garantizándose por la vía de la ampliación de cupos y nueva capacidad con flexibilidad de la jornada escolar completa, porque uno tiene que hacer una priorización de temas, ¿no? O sea, lo ideal es que todos los niños de Chile tengan una sala de clase con jornada escolar completa donde ejercer el derecho a la educación. Cuando hay un problema de falta de oferta, tenemos que buscar la forma en que todos los niños estén a lo menos en una sala de clase, ¿no? Entonces ahí es donde hemos tomado la decisión, en algunos casos, de ir a doble jornada, mientras se construye para que, mientras están en doble jornada, garantizando el derecho a la educación, luego puedan volver a su jornada escolar completa. Entonces, ese es el esquema. Por eso es que estas medidas que usted vio en la presentación, senador Sangüesa, por su intermedio presidente, tienen relación con una combinación de medidas que ocurren simultáneamente en muchos casos. O sea, medida administrativa, flexibilización de jornada, con construcción en paralelo. Una vez que termina la construcción, vuelven a la jornada escolar completa, mientras se construye la solución definitiva. Es decir, son procesos que están ocurriendo simultáneamente, en tiempo real. Y, como decía recién, es un proceso que viene ocurriendo el 2022 a la fecha. Algunos de los fenómenos migratorios se pueden anticipar. Sabemos que en el norte siempre va a haber una presión grande, ¿ya? Y muchas veces desborda la capacidad de generación de cupo, que ha sido muy alta,
¿ya? Cuando entreguemos los resultados el viernes del tema con números, se van a dar cuenta de la cantidad de recupos que se han generado en el norte. Pero claro, hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos recién, de movimientos locales que son implanificables. Y que claro, o sea, además son escuelas rurales, multigrado muchas veces, que tienen capacidad para 20, 30, 40 niños, y de repente llega a la zona 10 niños nuevos. O sea, no son ni siquiera cifras gigantes, pero que te generan una alteración a propósito de las capacidades del sistema. Creo que es súper importante, presidente, decir, si bien es cierto no hemos dado una cifra aún, la vamos a entregar el viernes, decir que con todo, este año hay dos características importantes. Es el año en que más cupos nuevos se han creado de cara al inicio del año escolar, y es el año con la menor tasa de niños con falta de oferta educativa en comparación a los años anteriores. Entonces, claro, mientras haya un niño fuera del sistema, nosotros vamos a seguir urgidos como lo estamos hasta hoy día. Y claro, una cosa es que se instale la idea de que no estamos atendiendo el problema, otra cosa es que efectivamente estamos trabajando a full, es uno de los temas que han estado en el centro de nuestra acción, sobre todo de la subsecretaría, pero de cara a ¿cómo se llama?, a tener una planificación que ordena esto en distintas capas. Por eso es que este año podemos decir, eso sí lo podemos afirmar ahora, que es el año con más cupos generados y el año con menos niños fuera del sistema a través de este fenómeno que hemos visto. Pero vamos a seguir trabajando con la misma intensidad mientras quede un niño sin resolver. Me gustaría que la subsecretaria pudiese explicar un par de cosas que tienen que ver con preguntas que se han hecho, presidente, y me gustaría que luego pudiésemos quizás abordar algunos temas de sesión a propósito de la presentación del proyecto. Subsecretaria, sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores, invitados a todos. Solo precisar respecto a lo de Pucón que señala el senador García Ruminó, por su intermedio, presidente, aunque no está, pero entregar la información. En el caso de Pucón no tenemos falta de oferta. Lo que pasa es que aquí se dan dos procesos. Uno es que haya niños y niñas que aún no se han matriculado, y otro caso es niños y niñas que que no se han matriculado, pero hay oferta disponible, y otro es el caso de los niños y niñas que no se han matriculado, pero no hay oferta. Ahí es donde están todas estas iniciativas que mostraba el ministro respecto, por ejemplo, a medidas administrativas, a creación de nuevos cursos, cambiar la estructura de cursos de los establecimientos educacionales, instalar salas modulares, toda esta línea de trabajo que tiene efectivamente como medida de última ratio la flexibilización de jornada. Pero en el caso de Pucón lo que tenemos es, no hay falta de oferta. De hecho, en la Araucanía queda muy poquito y no hay en la comuna de Pucón. Entonces, bueno, se lo comenté personalmente por su intermedio, presidente, pero usted también es de la región, así que se lo puedo decir. Podemos tomar contacto y ver algunos casos en puntual que haya, ningún problema, pero en el fondo, pero ahí precisar que no hay falta de oferta. Hemos estado trabajando, como decía el ministro, y creo que va a ser más claro cuando podamos entregar la información con los datos ya consolidados el viernes, en el fondo. Pero efectivamente ha habido un esfuerzo muy importante de generación de nuevos cupos para dar respuesta al sistema. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Tendríamos que prorrogar por algunos minutos para poder escuchar algunos lineamientos generales respecto del otro proyecto. Senador, ya. 2 minutos, sí. Bien. Presidente, como no logramos hoy día tocar el proyecto de nueva educación pública, me parece extremadamente relevante y sensible que lo podamos organizar bien, digamos, de cara a dos cosas que me parece que son claves. La primera, y lo han dicho todos, incluso cuando formulamos el protocolo de acuerdo el año pasado en el marco de la discusión presupuestaria con esta comisión, nadie tiene a la mira el retroceso a otro sistema, digamos, sino que más bien es cómo vamos mejorando la implementación de un sistema que tiene fallas y que ha sido dificultoso, lo decía el senador Espinosa recién, ¿no? Entonces, en ese esquema, yo diría que hay una idea base que me parece muy potente y que nos posibilita avanzar rápido, y es que no vamos a discutir la creación de un nuevo sistema. Lo que estamos discutiendo es cómo mejoramos lo que se está implementando. Y en eso, habida cuenta los diagnósticos, debiésemos poder ir formulando rápidamente acuerdos para poder avanzar con mucha claridad y decisión en estos temas. Dicho eso, nosotros quisiéramos poder presentarle, y ahí sugerir quizás, presidente, si ustedes lo tienen a bien,
la posibilidad de, por ejemplo, sesionar el día lunes como habitualmente lo hacía la Comisión de Educación del Senado, para poder ir ganando tiempo, porque igual la sesión del miércoles es corta, es breve, y luego de ello poder establecer un ciclo de reuniones de la comisión que nos permita bajar el detalle de cada uno de los ejes del proyecto. Porque la presentación general, para explicar sistémicamente lo que estamos proponiendo, va a tocar por encima muchos temas, pero creo que es importante para el conocimiento de ustedes como senadores, a la hora de formarse juicio, poder entrar más en detalle respecto a cada uno de los temas. Por ejemplo, el primer eje del proyecto de ley tiene que ver con todos los temas de transición, planes, sanciones, ahí se mete con normas de carácter de ley orgánica municipal. O sea, hay temas que son complejos y que es importante entrar en el detalle técnico. Entonces, nos gustaría poder hacer la presentación general y luego establecer un ciclo de reuniones que nos permitan entrar eje por eje, más en profundidad en cada uno de los detalles, con los equipos técnicos, con los abogados, los economistas, para explicar bien el sentido de cada una de las propuestas. A partir de lo cual, claro, después luego habría que abrir el espacio de audiencia y ahí yo entiendo que la planificación de la comisión respecto a los invitados, cuándo, cómo, ya está en manos de usted. Bueno, solo nos gustaría precisar cómo nos gustaría a nosotros como Ejecutivo poder aproximarnos a la explicación del proyecto. Bien, para una mejor planificación en ese sentido, ministro, estimados colegas, sería bueno saber qué otro proyecto vendría a continuación, para ver que no se nos superponga la discusión de este proyecto de educación pública con algún otro también relevante. En el corto plazo, presidente, deberíamos ingresar la indicación sustitutiva, esa sí es indicación sustitutiva, pues ya está aprobado hacer la indicación, o sea, la aprobación en general y en particular en la sala del proyecto de ley de convivencia escolar. Es acá, sí, está en segundo trámite constitucional. El proyecto que fue aprobado en general y en particular para indicarlo sustitutivamente, el proyecto de ley José Matías, que fue aprobado en primer trámite ya y que está acá. Y luego también tenemos que ingresar las modificaciones de flexibilidad de la ley CEP, que fue un compromiso que hicimos también en el marco de la discusión presupuestaria, en la que el presidente además se comprometió a reponer indicaciones. Estamos trabajando en la parte presupuestaria, porque esto tiene un impacto presupuestario relevante, porque en definitiva amplía la cobertura de la ley CEP, es uno de los efectos. Amplía la cobertura de la ley CEP para estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, esto es muy importante por muchas razones y hay que hacerlo bien. Entonces, como está ese compromiso, ese también sería un proyecto de ley que viene. También deberíamos entrar con el proyecto, bueno, si logramos sacar de la Cámara rápidamente lo de falta oferta, ese proyecto también debería venir a la Comisión de Educación para ser tramitado de manera expedita, y ahí solo estoy hablando de lo que debería ocurrir entre marzo y abril-mayo, ¿no? No quiero extenderme más allá porque ya estaríamos hablando del doble de proyectos de ley. Vamos a estar bien cargados este año, presidente. Muy bien. Pero yo pido que sea bien conversado, porque la vez pasada no fue conversado. Siempre se imponían horarios que estaban complicados. Sí, Por favor. sí. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.